¿Será posible invertir en acciones, fondos de inversión o bonos las 24 horas del día, toda la semana, como hacemos con Bitcoin todo el año? Prepárate, que empezamos. Alfredo Muñoz. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Alfredo, que es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y además es of counsel de Grant Thornton y C.K. Magan, y nos va a ayudar hoy de forma sencilla. Queremos que entendáis todo lo que está pasando. Vamos a hablar de conceptos como tokenización, vamos a hablar de activos digitales, pero lo más importante, cómo va a afectar todo esto, digamos, a la Unión Europea, a cómo nos acercamos a los mercados financieros. Con lo cual, Alfredo, la primera pregunta: tenemos una regulación ya a nivel europeo en distintos ámbitos. La pregunta es, ¿hay un cambio de paradigma en la forma en que los mercados financieros van a operar en Europa? ¿Se está trabajando en eso? Bueno, yo creo que hay un cambio de representación y hay un cambio sustancial en el modo en el que las partes pueden operar dentro de los mercados. No sé si es un cambio de paradigma, si vamos a llegar a tanto, pero inicialmente sí que hay unos cambios profundos, ¿no? Diría que incluso hay un cambio más profundo del que hubo cuando se pasó del papel a la representación de anotaciones en cuenta. Y eso ya fue un cambio sustancial, ¿no? En el que pasamos a los sistemas continuos, a la digitalización, desaparecieron los corros de brokers en voz, y ahora pues damos un salto cualitativamente posiblemente más sustancial incluso del que se dio en aquel momento. Voy a adelantarme. Alfredo, espera, voy a adelantarme un poco lo que nos vas a contar. De forma sencilla, estás diciendo que hay un cambio profundo y está bien esa comparación que haces, ¿no? De que primero teníamos los corros, luego teníamos el mercado continuo si hablamos de mercado español. ¿En qué se podría plasmar? De tu visión, esa 360 que tienes, ¿cómo me va a afectar a mí ese cambio que estás diciendo que se está produciendo? Bueno, pues tienes que tener en cuenta que ahora tenemos que ver el desarrollo, ¿no? Y ahora hablamos de las etapas de dónde estamos y hacia dónde vamos y de dónde venimos, claro. Pero tienes que tener en cuenta que es posible, bueno, es posible, no, ya tenemos una licencia de un mercado secundario para instrumentos financieros, acciones, bonos, fondos, en el que se puede operar peer-to-peer y se puede operar peer-to-peer sin intermediarios. Por tanto, ya solamente eso implica la posibilidad de que cada uno se autogestione sus carteras. Y luego, si quieres, hablamos incluso del añadido de la inteligencia artificial, porque viene todavía a añadir más complejidad, pero también más facultades o más soberanía a los inversores individuales. Entonces, hay un cambio de paradigma en el sentido de que es posible, y ahí sí que hay un cambio de paradigma, de operar este tipo de mercados sin los intermediarios tradicionales. Tú antes, ahora mismo, no puedes operar en la bolsa sin un intermediario. Necesitas una sociedad, una agencia de valores o una institución financiera, una entidad de crédito, ¿no?, para poder operar. Javier no puede ir a operar. En estos mercados sí va a poder operar Javier y hacer una transacción peer-to-peer con Alfredo Muñoz. Vale, pero cuando hablamos de estos mercados en concreto versus lo que tengo hoy, yo hoy quiero hacerme una cartera que tenga un ETF del DAX, imagínate, y unas acciones de Inditex. Y lo que hago es que pues tengo mi cuenta en un broker dentro de Toro y de ahí yo accedo al final a esos instrumentos y los tengo en mi portfolio. ¿Qué tendré después si triunfa, si vamos a cumplir esas etapas que ahora veremos en esa transformación? A ver, el que podamos prescindir de los intermediarios no quiere decir que todo el mundo vaya a prescindir. Esto es obvio. Es decir, que la gente que no tenga conocimientos ni tiempo o ganas, pues sin ninguna duda seguirá dependiendo de sus intermediarios. Seguirá llamando a su broker para que le haga una transacción. Pero claro, es lo que nos habilita este tipo de mercados, porque elimina gran parte de los riesgos financieros que tenemos con los mercados actuales, es justamente la operativa peer-to-peer. Bajo determinadas características, sí, pero en realidad cualquiera puede operar, como tú lo has dicho en la introducción, como operas en un mercado de Bitcoin, ¿no? Tú vas a un exchange y no necesitas a nadie para hacer adquisiciones de Bitcoin o de cualquiera de los activos digitales que están ahí, incluyendo el dinero tokenizado que ya cotiza en esos mercados y que no necesitas a ningún intermediario para comprar una stablecoin. ¿No es más complejo desde un punto de vista de comprensión Bitcoin que una acción de Telefónica? A mí me parece que sí. O sea, que si habláramos de riesgos y de complejidad del instrumento, aunque Bitcoin no es un instrumento financiero, pero como instrumento de inversión, me parece mucho más complejo comprender Bitcoin que comprender una acción sencilla de Telefónica. Por tanto, tiene todo el sentido que si ponemos la tecnología de soporte, eliminamos casi todos los riesgos financieros que hay, haya gente
por ejemplo tú, que eres un amplio conocedor de todo esto y que conoces perfectamente los mercados, que pueda operar sin ningún intermediario, ¿no? Sin que se venga esa comisión. Y eso también te habilita que los mercados sean 24/7. Eso es. O sea, pero hay un momento, Alfredo, porque realmente a mí, que aunque conozca el mercado, el hacer una operación de persona a persona, peer-to-peer, bueno, al final imagino que habrá como un pool, o no sé cómo se va a organizar esto realmente, habrá esos mercados secundarios de esos agentes con licencias, pero realmente la ventaja que es simplemente de eficiencia a nivel de coste. Bueno, no, porque tú ahora cuando vas a un mercado, y esto es muy importante, y sí que quiero dejarlo claro, yo no sé qué va a ocurrir en el futuro, no puedo predecirlo. Lo que digo es que se están asentando las bases para que estos mercados sustituyan a los actuales. O sea, y creo que la tecnología nos lleva a una sustitución. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues se están dando los primeros pasos. En Europa solo hay en este momento un mercado secundario autorizado, que está en Alemania, que se llama 21X. Ha sido el primero, que tiene todas las componentes de un mercado, de un sistema multilateral de negociación y el sistema de liquidación, de compensación y liquidación. Por tanto, lo han añadido todo en una única plataforma. Ahora, cuando tú vas a un mercado, necesitas el mercado, ya hay que pagar ese mercado. Necesitas los brokers, el broker de entrada y el broker de salida, es decir, el comprador y el vendedor, las contrapartes, porque además los brokers garantizan la operativa. Y por lo tanto, esto es importante. Si alguien no entrega sus títulos, el broker lo tiene que entregar. Si alguien no entrega el precio, el broker lo garantiza. Entonces, son piezas fundamentales de los mercados actuales. Cuando pasamos del título papel a la digitalización, lo que hicimos es meter en un ordenador, meter en un sistema lo que ya existía. Lo que hicimos fue más ágil y más segura las transacciones, porque quedaba la huella, la trazabilidad. Pero ahora estamos yendo mucho más allá. Estamos dando soberanía a los inversores para acudir a estos mercados y operar bajo sus características. Y luego hablamos de la inteligencia artificial porque hay que hablar ya de ello en este tema, ¿no? Claro, pero a ver, pero todavía ya para cerrar esto y ya pasamos a la siguiente pregunta. Pero realmente yo inversor en un entorno donde ya estamos hablando de mercados tokenizados, digitalizados, en esa nueva infraestructura de mercado. ¿Qué voy a tener distinto a lo que tengo hoy? Porque en el fondo yo lo que quiero es comprar mis acciones, venderlas y ya está. Y realmente, ¿dónde está el kit de esa conversión? Aparte de que se pueda negociar 24 horas, todos los días de la semana, todo el año. ¿Dónde más? Porque realmente yo ahora no me doy cuenta. Yo realmente opero con esas operaciones, esos intermediarios que están en el proceso, están ya metidos ahí. Yo no lo sé, yo compro y tengo al final en mi portfolio y me da igual lo que hay detrás. Tiene un coste, que bueno, que efectivamente puede ser mayor o menor, pero ¿qué voy a tener distinto? ¿Qué es lo que no acabo de ver? Bueno, para una entidad emisora lo primero que vas a tener es un abaratamiento en los mercados, porque tú ahora solo vas a tener que pagar una comisión al mercado donde vas a negociar. Por tanto, si tú vas a un mercado que tenga transacciones peer-to-peer y que sea un sistema multilateral de negociación y un sistema de liquidación, ya no tienes que pagar a un DCV, un depositario central de valores, no tienes que pagar a los brokers, no tienes que pagar al sistema de compensación, tienes que pagar al mercado donde negocias. Por tanto, ¿esto qué hace? Abrirnos, habilitar el acceso a esa financiación alternativa a pymes que en este momento era muy complicado que pudieran acudir a un mercado de negociación. ¿Por qué? Porque hace falta un coste muy elevado, porque las transacciones son complejas en el sentido de que necesitas muchas partes y son caras. Ahora ya lo puedes hacer. Para un inversor va a tener una diversificación, va a tener mercados abiertos 24/7. Por tanto, los mercados se van a globalizar. Es decir, que ahora mismo necesitas necesitas pasar algunos trámites para venir a negociar aquí. Con este tipo de mercados se abren, se globalizan. Si se hacen 24/7, tú conviertes a un mercado en una automatización. Por tanto, para el propio mercado, para la propia entidades emisoras, el rendimiento y la transabilidad va a generar teóricamente, porque todavía no tenemos pruebas contundentes de ello, porque estamos empezando, teóricamente una mayor bolsa de liquidez. Al tener mayor bolsa de liquidez, esto va a generar mayor entrada de inversores. Por tanto, esto que se llama siempre la tokenización, que democratiza los mercados. Pero siempre hay que dejar claro que si un producto es malo, por el hecho de que el otro le coloquemos una capa de tokenización, no se convierte en un producto bueno. Lo que hacemos es mejorar eficiencias, ¿no? y dotar de unas características. Y luego, sobre los productos que están tokenizados, podemos aplicar todas las eficiencias de la tokenización y podemos automatizar todos los derechos de los titulares de esos tokens, darle transparencia,
en estos mercados, y esto también es importante, están entrando los supervisores. Los supervisores tienen un nodo y por lo tanto al supervisor le permite adoptar decisiones mucho antes de lo que ocurría o de lo que ocurre con el mercado actual. En este momento es cuando ya salta la noticia. El supervisor puede ver tendencias. El supervisor está en tiempo real controlándolo. Por tanto, para el inversor hay mayor protección porque deja trazabilidad absoluta. Y claro. esto, claro. Pero ahí, Alfredo, un poco lo que me estás diciendo también es que puede haber distintos mercados multilaterales, con lo cual, si queremos concentrar la liquidez, que yo creo que es una de las ventajas que debería tener esto, al final Bitcoin es verdad que lo tenemos negociado en 1000 sitios, pero bueno, todo está arbitrado y al final da igual donde yo entre a día de hoy. Hace 7 años se podía arbitrar entre distintas plataformas. ¿Eso es algo parecido que vamos a tener esto? O sea, ¿cómo van a ser esas plataformas? Que cuando hablo de Bitcoin hablo de un activo individual, pero cuando hablo de un ETF del DAX, ¿eso dónde lo voy a tener? No, pero tú primero tienes que permitir que el ETF cotice y que tokenice el ETF, porque ahora mismo los ETF no están tokenizados. Vale. Y por lo tanto, vamos a dicho, no sé si has visto que Franklin Templeton ha dicho que en los próximos años va a tokenizar todos sus ETFs. Eso es, pero ahora mismo digo no lo tenemos. Pero ahora mismo, si yo quisiera, sí que podría, ya puedo tokenizar en España, por ejemplo, en Alemania, en Luxemburgo y en Italia, ahora mismo que me recuerde estos 4 estados dentro de la Unión Europea, ya tienen una regulación, por ejemplo, para tokenizar acciones, una sociedad anónima. Ya tienen regulación para tokenizar bonos. Los bonos ya había Alemania, Luxemburgo los tenía, pero las acciones es lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? El equity, cómo se tokeniza y cómo se ejecutan en el marco de los smart contracts. Más fácil. Tengo una acción que quiere salir a cotizar, pero en este nuevo mercado tokenizado, ¿vale? ¿Dónde sale? ¿Cómo lo hace? Esa liquidez global en los mercados donde se permita, ¿cómo se obtiene? ¿Voy a tenerla que listar en distintas plataformas? ¿Se hace en una sola? ¿Cómo funciona? Pues ahora mismo los mercados no están en los mercados que nosotros tenemos aquí en el sandbox, los proyectos que hay y los mercados que están en otros sandbox, en otros estados que están pidiendo licencia. Quisiera recordar, por ejemplo, que Bolsas y Mercados de España, BME, a través de Iberclear, ha adquirido el paquete de control de uno de los mercados secundarios que están en el sandbox en este momento. Por lo tanto, quiero que se vea también que los operadores que están ya están viendo el cambio, ¿no? O sea, hay un cambio al que hay que atender, ¿no? Y han puesto a Iberclear para que sea el solicitante de la autorización después de 1 año y pico que llevan el sandbox y que tienen un proyecto, en lo que yo sé, bastante bueno, ¿no? Y bastante avanzado. Entonces, cuando yo voy ahora mismo, estos mercados no están interoperables, pero justamente lo que se está diciendo desde la Unión Europea, hay que hacerlos interoperables. Y ya hay mecanismos para poder hacerlos interoperables, por ejemplo, que Chainlink tiene ya. Y lo que se quiere es crear una gran plataforma donde todos estos mercados se interconecten. Y lo que tú has dicho es cierto, es decir, que igual que puedo con Bitcoin comprar en un sitio y venderlo en otro, ¿vale? Pues puede hacerlo con las acciones. Bueno, es que las acciones son más controladas porque es un instrumento financiero absolutamente regulado. Y no se puede vender a nadie que no esté en una whitelist previa. Por tanto, tenemos que interconectar las listas de aquellas personas que pueden entrar en este tipo de mercado. En Bitcoin, las transferencias muchas veces son anónimas o se hacen autoalojadas. Vamos a poder tener nuestras acciones o nuestros bonos en autoalojadas, pero estas autoalojadas tienen que estar vinculadas con la identidad del titular, ¿vale? En la custodia voy a poder hacerla yo, pero no va a poder hacerlo alguien anónimo, porque en la regulación exige que exista ese control de las personas. Y luego, para aquellos adquirentes de Bitcoin, cuando tú compras un Bitcoin y lo metes en una autoalojada y si te olvidan las claves, pues no hay manera de recuperar aquello, lo has perdido tu Bitcoin. Aquí eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la regulación lo que está pidiendo es que tiene que haber una puerta de acceso en la que el mercado pueda hacer una transferencia forzosa de sus activos. Es decir, que no perdemos la identidad de los mercados de instrumentos financieros que son regulados. Venga. Y el resto del ordenamiento, lo que nos ha cambiado, se sigue aplicando. Aplicamos MiFID, aplicamos protección de inversores, aplicamos supervisión. Es decir, todo eso se mantiene. Lo que hemos hecho es mejorar la representación y el funcionamiento del mercado. ¿Para qué? Para abaratar y facilitar la entrada de nuevos operadores y de nuevos inversores. Perfecto, ahí con eso sí que queda bastante claro, esa como conclusión. Segunda, ¿qué tipos de nuevos productos vamos a ver en este desarrollo, en la etapa 2? Y ahí ya te dejo que metas algo de inteligencia artificial, que creo que ahí tiene cierto sentido. A ver, ahora mismo en mercados secundarios
¿vale? Solamente está previsto que puedan entrar por el reglamento del régimen piloto, que es del año 22, el reglamento de la Unión Europea de infraestructuras de mercado en tecnología de registro distribuido, llamado régimen piloto, porque es un régimen transitorio, ¿no? Pues si da buenos resultados se convertirá en un régimen definitivo, y la idea de la Comisión Europea es sustituir la tecnología actual, los sistemas actuales de representación en cuenta, por el DLT. Entonces, en estos sistemas ahora mismo ya se está pidiendo una renovación de ese régimen piloto. Solo pueden entrar las acciones, los bonos, la deuda corporativa y las participaciones de fondos de inversión. Por tanto, hay un límite, claro, no podemos tener derivados, por ejemplo, tokenizados, ¿vale? Ni podemos tener otro tipo de instrumentos financieros. Entonces, dentro de estas restricciones la novedad no existe. Y de hecho, si ahora mismo vas a un supervisor con un producto dentro de los que te he dicho que tenga cierta complejidad, vas a tener problemas para que te lo autoricen, ¿vale? Lo que se está pidiendo en la deuda es que sea una deuda sencilla. O sea, no me traigas producto complejo, porque estamos un poco empezando, ¿no? Y hay que enseñar al supervisor, es el primero que tiene que aprender cómo funciona esto, y tenemos que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? De esta posibilidad de tener un broker a pasar a que yo me autogestiono, a tener mercados 24/7, o a tener mercados en los que la mayoría del mercado está automatizado. Tú piensas que ahora teníamos una fase de precontratación y otra fase de postcontratación, y hemos unido todo en una única plataforma. Y la fase de postcontratación, que tiene compensación, liquidación y registro, se automatiza, y se automatiza por smart contract. Y esto hace que las transacciones se puedan hacer prácticamente en tiempo real, cuando ahora mismo la Unión Europea tiene un +2 días. Y se están planteando de cómo llegar a un +1 en un par de años, y el esfuerzo se ve excesivo, cuando estas plataformas, estos mercados de instrumentos financieros tokenizados, te lo están haciendo prácticamente en tiempo real, te eliminan los riesgos. Por eso se permite el peer-to-peer, porque no necesito un sistema que me garantice la transacción, porque yo solo voy a operar con lo que se llaman operaciones atómicas, entrega contra pago, y si simultanean, smart contract. Entonces, claro, esto pues hay que ver que la falta de novedad pues está justificada, pero en el ámbito de MiCA se abren muchas posibilidades, y el ámbito de MiCA no tiene esta regulación sobre las emisiones, la tiene sobre los prestadores de servicios. Las emisiones están reguladas en cuanto que hay que notificar el white paper, pero se reduce el nivel sustantivo de regulación, ¿no? Y no sé si está justificado o no. Hace poco en un congreso tú me hiciste una pregunta muy interesante, que no pude responderte y no te puedo responder todavía. Y me dijiste si llegaremos a tener un único mercado que abarcara todos los productos, ¿no? Claro, que es un poco lo que te decía antes. Es posible, es decir, que no tengamos separado MiFID por un lado, MiCA por otro y otro tipo de activos, sino que tengamos una única regulación, porque hay un mercado donde se pueda negociar todo y donde hay una entidad que lleve ese mercado y te permite negociar. Y luego, pues habrá productos como Bitcoin que tendrán otras particularidades en que tú podrás tenerlos en tu autoalojada, ¿no? Porque está así programado, ¿no? Pero que haya productos de inversión que puedan hacérselo, que puedan hacerlo conforme, por ejemplo, a la regulación actual. Entonces, ahí en MiCA sí que puede haber severas novedades, ¿no? ¿Por qué? Porque se están previendo ya productos híbridos, productos que puedan evolucionar en función de determinados eventos. Hay un informe de la ESMA de diciembre que presentó en enero a ser evaluado y hacer propuestas y alegaciones, y que ya presenta el informe final, que están esperando las traducciones para que se pueda aplicar ya directamente en todos los ordenamientos. Mira, haz una cosa, dame algún ejemplo para bajarlo a tierra, dentro de MiCA, esos nuevos productos que estás viendo, ¿vale? Pues, porque al final dentro de MiCA tú tienes básicamente el dinero tokenizado, stablecoin, los e-money tokens, y luego tienes lo que son los tokens que realmente quieren captar financiación, ¿no? Lo que antes eran las ICOs. Entonces, de ese lado es donde creo que viene esa innovación, ¿no? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué está en la cola? ¿Qué está preparándose? Porque fíjate también que hablábamos de tokenización inmobiliaria, son temas que hemos tocado por ahí, que no sé si van a caer aquí o no, y qué alcance puede tener eso. A ver, primero, el tema del dinero tokenizado, aunque está en MiCA, hay poca innovación ahí. De hecho, hay miedo. Exacto. Hay pánico por parte de los legisladores a un dinero tokenizado. Y por eso las stablecoin aquí en Europa en este momento tienen mal sentido, ¿vale? Tienen mal modelo de negocio, salvo llamado e-money token, que tampoco está bien elaborado, porque impides, por ejemplo, pagar retribuciones a quien te hace los depósitos. ¿Por qué? Porque quieres separarlo del banco, de los depósitos bancarios.
pero es verdad que el e-money token tiene mucho sentido porque es un dinero necesario para toda la tokenización, para operar, por ejemplo, los propios mercados de instrumentos financieros, ¿no? Y entonces, por eso tenemos a proveedores que han venido a emitir su e-money token. Pero ahí hay poca innovación. Puede que no haya un futuro. Y a la Unión Europea tiene que darse cuenta que, aunque ellos no permitan la innovación va a seguir. Y por tanto, los productos de stablecoin innovadores se están haciendo fuera de la Unión Europea. Y yo, como ciudadano europeo, puede que no pueda comprar aquí porque no se listan, pero puede que me vaya fuera a comprarlos. Por ejemplo, Tether, que es la principal stablecoin del mundo, ya lo sabes, Javier, ha dicho que se va a El Salvador. ¿Por qué? Porque ha encontrado un marco regulatorio bastante flexible. Ya veremos a ver cómo resulta, pero esto es así. Pero mira, conclúyeme esta parte del dinero tokenizado, que no me quiero meter en este fregado. Pero es interesante, ¿eh? Es interesante sin duda, pero tengo media hora para ti, que al final te conozco y no puedo estar aquí 3 horas, que luego me van aquí a cortar. Entonces, pero resúmeme, porque al final es verdad que para entrar en esos mercados tokenizados necesitamos un dinero tokenizado. ¿Cuál va a ser, bajo tu idea, ese dinero? Porque claro, estamos hablando de acciones tokenizadas, de fondos, pero no tengo dinero, no voy a... Está bien, pero lo necesito. ¿Por dónde van a ir los tiros? Bajo tu... Ahí, mójate. Vale, pues tengo claro, Bitcoin no puede ser, porque no tiene naturaleza de dinero, así que lo dejamos fuera, pero es que lo que me preguntas ahora, de repente puede cambiar, porque ayer publiqué un post en el que mostraba de un periódico, y con Telegraph, habían sacado un mapa de todas las propuestas legislativas que está viendo para hacer a Bitcoin reserva estratégica de determinadas jurisdicciones. Imagínate que esto se empieza a generalizar y de repente se empieza a aceptar que Bitcoin sea un medio de pago. Por tanto, a lo mejor es que dentro de 4 meses hablamos en otros términos, ¿no? Pero bueno, yo creo que de eso creo que estamos lejos, claro, pero más cerca está. Pero claro, no podemos hablar de voy a tokenizar mis acciones de Inditex, ¿no? O yo como pyme que quiero salir a este mercado con esas ventajas, no sé cómo voy a pagar, ¿no? Eso es. ¿Qué dinero tokenizado podemos utilizar ya? Los e-money tokens y los depósitos bancarios tokenizados. Esto está claro. Ya se puede utilizar. Y de hecho, los proyectos que están en el sandbox utilizan este tipo de instrumentos. Y el proyecto del 21X, si no recuerdo mal, utiliza depósitos tokenizados. Por tanto, estos son 2 instrumentos que ya están disponibles. El e-money token está regulado en MiCA y los depósitos tokenizados todavía no he encontrado ningún argumento que me diga hay que sacar una regulación. No hace falta regular nada, porque sigue siendo un depósito bancario que tú elevas, le das un wrapper, una vestimenta de tokenización y lo subes de red. Pero sigue siendo depósito tokenizado. Entonces, los proyectos que están en Sandbox ahora mismo, algunos, 2 por lo menos, tienen depósitos tokenizados y otros tienen e-money token. El euro digital sería otra alternativa, que también contempla el régimen piloto. Y esto puede ser mayorista o minorista. Siempre que vaya sobre DLT, porque eso es lo que no tenemos claro. Eso es, porque si no, no tiene mucho sentido meter un euro digital que no está en DLT y pretender reducir los riesgos financieros. Cuando hay alguien que tiene que accionar un botón para hacer las operaciones atómicas, que no las vas a poder hacer si el euro no está metido dentro del DLT. Por lo tanto, muy bien puntualizado, Javier, en ese sentido. Vámonos a MiCA y vámonos entonces a esa otra parte. Dejamos el dinero tokenizado y ahora nos metemos en los utility tokens, si quieres, pero que sí que captan financiación. ¿Qué está habiendo ahí? ¿Por dónde van a ir los temas? A ver, los utility tokens pueden tener una finalidad de financiar un predeterminado proyecto. Y aquí está estas guías de la ESMA, pues han aclarado que hay que consultar caso a caso. Es decir, para ver si estamos en el ámbito de MiFID y por lo tanto lo consideramos un instrumento financiero o nos quedamos en MiCA porque no reúne esas características. Entonces, no vamos a tener un detalle, pero ellos ya te ponen ejemplo. No, los tokens de gobernanza de un proyecto no son tokens de gobernanza de la entidad emisora en sí mismo si separamos ambas cosas. Los tokens de rendimiento de un determinado proyecto, ¿vale?, como existen en muchas ICO, no tienen nada que ver con los tokens de rentabilidad de la propia empresa emisora, que serían los derechos equivalentes a las acciones. Por lo tanto, si no contemplamos derechos, aunque sea de rendimiento, de gobernanza, idénticos a los de los instrumentos que nos permiten gobernar y participar en las ganancias de una sociedad, estaríamos en el régimen de MiCA. Y por lo tanto, ellos ya ven que va a haber un régimen de innovación bastante importante y talentoso, ¿vale? Porque aquí sí que va a haber mucha creatividad. Y recordemos que aquí no hay una limitación inicial. Tu única limitación es que te excedas y saltes a MiFID. Porque si saltas a MiFID ya tienes que ir al régimen completo. Y por tanto, para hacer una emisión tienes que pasar por el supervisor. Aquí solo hay que mandar el white paper para que se reconozcan todos los derechos de los inversores, para que haya transparencia, información. Bájamelo a un ejemplo concreto, Alfredo.
Pues ¿Cuál si tú sería haces, uno de esos instrumentos que estás viendo que caería dentro de MiCA, dentro de lo que son utility y que cumplirían con esa función que luego a mí como inversor me puede interesar? siempre dejando claro que no tengo, porque ni siquiera tenemos esas reglas aprobadas, esas guías aprobadas, es importante dejar claro que la ESMA dice consulta supervisor caso a caso. Eso Por lo es. tanto, puede que lo que yo diga, puede que yo me exceda en mi caso, Hacemos ¿vale? ese disclaimer, queda Eso es, clarísimo. lo hago porque no tenemos todavía unos antecedentes claros, ¿no? Un caso es algún tipo de ICO en el que tú generes un determinado proyecto para un producto, para lo que sea, para un servicio, y tú le ofrezcas una rentabilidad dentro de tu actividad empresarial en ese servicio o ese producto que la entidad emisora va a realizar. Que Pero no es un, no sobre el equity, no no es sobre sobre el los equity, ingresos de la correcto. empresa. Eso es. Bajamos al Eso producto, es. a lo que Sino llamamos al producto o el servicio concreto, y usted me lo va a financiar, y como participa desde el principio, le voy a dar unas rentabilidades derivadas del proyecto. Incluso va a poder usted tener determinadas pautas de gobernanza en el proyecto, pero no en la empresa en sí misma. Por lo tanto, el proyecto está encausado dentro de la empresa, está incluido, pero lo separamos a efectos de su consideración. Y esto plantea problemas jurídicos, Javier. ¿Por qué? Porque un proyecto dentro de una empresa no está separado jurídicamente. Y Claro. esto es posible que algunos estados, es posible que España se lo llegue a plantear, haya que empezar a separar este proyecto dentro de la empresa y marcar un régimen de responsabilidad diferente. Ahora mismo, todo lo que está en una empresa es un patrimonio único. Por tanto, todo sirve para pagar todo dentro de esa empresa. Entonces, es como si empezáramos a separar patrimonios dentro de la empresa en función de los proyectos. Y aquí lo que te dicen es, en algunos casos no serán instrumentos financieros. Vale. Pero vamos a consultar, vamos a elaborar un acervo que nos permita generar unos casos. Claro, pues que lo que veo es que eso va a ser complicado No, de... va a ser complicado, pero va a ser breve. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene proyectos en ese sentido y que irá a consultar. Porque ahora ya hay que, y esto Claro. es muy bueno, creo que la Unión Europea, o sea, creo que España, perdón, lo ha hecho muy bien, porque ha metido todo en la CNMV. Y por tanto, al meterlo todo en la CNMV tiene que decidir, Claro. ¿te vas a MiCA o te vas a MiFID? Y entonces yo soy aquí en España el que voy a creando la barrera de separación entre unos proyectos y otros. Y entonces esto nos va a dar una idea. Y esto se van a presentar ya, en cuanto se aprueben estas guías, se traduzcan y se aprueben y sean vinculantes, va a haber propuestas. Esto me consta de proyectos para plantearse no ir a MiFID y hacerlo dentro de MiCA. Claro, claro. Venga, 3 últimas preguntas, 7 minutos, que eso sé que te gusta que te ponga presión en los tiempos. Tokenización inmobiliaria, ¿dónde queda eso? Bueno, la tokenización inmobiliaria seguimos sin poder tokenizar, o sea, no tiene sentido tokenizar un inmueble porque el derecho real sigue en el registro de la propiedad. Y por Tal tanto, cual. si el inmueble está en el registro de la propiedad inscrito, podemos utilizarlo para gestionar derechos internos, pero no tiene ningún sentido, porque además alguno lo ha intentado introducir después de buenas palabras que le dieron y no ha logrado meter un token dentro del registro de la propiedad. Hasta ahora. Entonces, la tokenización inmobiliaria se va a realizar con vehículos de propósito especial. Constituís una sociedad y esa sociedad tiene un equity o tiene un instrumento de pasivo y tú lo que haces es comercializar el equity o el instrumento de pasivo. ¿Qué puedes hacer también? Meter un inmueble dentro de una sociedad, de tal manera que el inmueble sea el único activo, ¿vale? Y tú transmitas las acciones de esta sociedad, con lo cual estás transmitiendo indirectamente el inmueble. Pero esto hay que comprobarlo, porque, claro, en el registro de la propiedad sigue apareciendo una sociedad dueña de un inmueble. Entonces tú tienes que comprobar que la sociedad, cuando tú la compras, sigue siendo dueña del inmueble. Lo que nos facilita la tokenización es la facilidad en la transmisibilidad indirecta o la participación fraccionada en una inversión en un inmueble. Compramos Porque lo que teníamos hasta ahora de los préstamos participativos, eso va a seguir Es factible. Sí, es factible. existiendo. Los préstamos participativos tokenizados. Es deuda, lo emites. Y además, recordemos que se ha autorizado en noviembre la primera ERIR y en diciembre ha salido la segunda ERIR. Por tanto, ya ni siquiera ¿por qué tengo que ir a un secundario? Puedo hacer un primario con la ERIR y puedo tokenizarlo. Esto ya está en Italia, está en Alemania, o sea que esto ya se puede hacer. Y aquí en España. Entonces, estos mercados primarios pues están pensados para la emisión, distribuir la implementación del proyecto y generar financiación y, por lo tanto, comprar el inmueble. Y habrá una gestora que gestionará. Tokenizar el inmueble tiene
tenemos la ilusión de que algún día llegue, pero también tiene sus problemas. Por ejemplo, el fraccionamiento. El fraccionamiento tiene una limitación en nuestra normativa, habría que modificarla. Si tú compras una parte de un inmueble fraccionado o la terminas heredando de tus padres, Javier, con tus familiares y tal, al final cualquiera puede ir y pedir la división de la cosa común. Claro. Y esto no lo puedes hacer en una sociedad. En una sociedad puedes transmitir tu parte, en una sociedad anónima o en una sociedad limitada. Pero la sociedad limitada, otro tema, no podemos todavía tokenizar participaciones con plenos efectos jurídicos. Por tanto, la tokenización está en la anónima. Espero que no tardemos mucho en que las limitadas se puedan tokenizar con plenos efectos. La tokenización hay que hacerla hoy jurídicamente en una sociedad anónima. Pero si algún día nos permitiera tokenizar los inmuebles, comprar un inmueble fraccionado habría que modificar la ley. Y no te creas tú que lo vería tan sencillo, tan útil como hacerlo a través de una sociedad. Creo que el instrumento el vehículo de finalidad específico, ¿no? específica, creo que es un buen instrumento, ¿no? De propósito especial. Creo que nos sirve para todo esto. Siempre, porque además para la transparencia, lo que necesitamos es, y esto es muy importante, y la modificación sería muy relevante, vincular un inmueble a una sociedad, registralmente. Pero solo un inmueble. ¿Solo un inmueble o podría hacer un basket de inmuebles? Estoy pensando en una sociedad tokenizada. Sí, bueno, porque luego podemos entrar en temas de derechos de derecho de sociedades, ¿no? Pues, por ejemplo, a los administradores les está prohibido vender los activos esenciales de una sociedad sin el conocimiento de la Junta, ¿no? Sin el acuerdo de la Junta. Esto es lo que dice la Ley de Sociedades de Capital. Pero la Dirección General, la antigua Dirección General de Registro Notario ya nos dijo, frente a terceros, la protección de terceros implica que la compraventa es válida, aunque los administradores hayan violado su deber de no pedir autorización a la Junta General. Por lo tanto, pues tener un inmueble en una sociedad hoy por hoy lo puedes vender si no lo tienes vinculado a esa sociedad en el registro de la propiedad. Y esto es una modificación relativamente sencilla que no afecta a la situación actual, seguirían sin poder tokenizarse los inmuebles, pero podríamos vincularlos a alguien y hasta que no se modificara esa vinculación por un órgano determinado, por ejemplo la Junta de la sociedad, pues no produjera efectos. Establecer ahí. Venga, siguiente pregunta, nada, 1 minuto te dejo solamente. Y luego una última. Dame esas pinceladas que querías sobre la inteligencia artificial en todo este entorno. Esto es lo que quería decir. Ahí te la dejo, pero tienes 1 minuto. Entonces, dime un poco cómo lo metemos en todo este entorno de tokenización, por dónde nos va a entrar, cuáles son las... Y ya si quieres hacemos otro programa centrado en eso, pero un poco déjame esos titulares. Vale, los agentes autónomos de inteligencia artificial son software que se programa de una determinada manera, al que se le dota de las capacidades de inteligencia artificial generativa y, por lo tanto, genera un aprendizaje por sí solo, acude a todas las fuentes posibles que tiene y tú le marcas unos objetivos y él va a llegar a esos objetivos. Y él no tiene por qué seguir unas instrucciones claras. Él va a buscar los mejores mecanismos, las mayores eficiencias para lograr los objetivos que tú le has marcado. Es multitarea, por lo tanto, puede estar realizando compraventas e inversiones simultáneamente, buscando los mejores mercados y realizando arbitrajes, ¿vale? Y además generando información paralela para incentivar corrientes que le lleven a lograr el propósito buscado. Oye, cuando lleguemos a este precio de venta, véndeme estas acciones tokenizadas. Por supuesto, estos agentes autónomos de inteligencia artificial tienen toda la autonomía si todos los activos que manejan están tokenizados, porque están on-chain, no necesitan el permiso ni el control de nadie por fuera. Por lo tanto, estos mercados on-chain son sus favoritos. Esto será lo bonito será combinar el mundo de los criptoactivos, Bitcoin, toda esa digamos, banda y luego acciones tokenizadas. Lo que tokenicemos. No, me parece bien, además es un tema... Y con ello, gestionándolo todo, un agente autónomo de inteligencia artificial que te va a decir, yo voy a lograr tu objetivo antes que nadie y lo voy a lograr con la mayor eficiencia y rentabilidad. Pero claro, estamos encontrando algunas sorpresas, como por ejemplo que generan información, bulos, para lograr lo antes posible su propio objetivo, ¿no? Generan su propia información paralela. Aprenden muy deprisa y ya te obvian, no tienen el control. Y a veces incluso se quedan con los recursos para reinvertirlos porque ven una buena oportunidad de rentabilidad. Abren wallets por sí solos, Javier.
No, Por totalmente. tanto, Ahí estoy siguiendo proyectos como Virtual, que me parece que es una pasada, que al final no deja de ser el que engancha y ya cerebro. Bueno, esto correcto, es decir, es un pozo. Como te metas, mueres ahí que tú en tú time le metes tu consuming. Bitcoin en una wallet, ellos lo gestionan y de repente te lo llevan a otra. Y ¿Por ya qué? está. Porque ellos quieren gestionarlo desde ahí. Y a lo mejor están viendo operaciones de arbitraje y ya tu wallet se ha vaciado, pero ellos luego te dan los rendimientos y te informan. Pero te dan cuando ellos creen que tienen que dártelos. Esa Totalmente. autonomía está creciendo muy deprisa. Alfredo, último minuto, última pregunta. Oye, ¿qué consejo le darías a estos inversores interesados en explorar todo esto que hemos hablado, estos mercados tokenizados y que así lo puedan aprovechar con todas esas oportunidades que van a salir? A ver, yo creo que hay que llevar, si no sabes de esto, tienes que llevar a alguien que te aconseje sin ninguna duda, porque es un mundo nuevo. Creo que el supervisor está haciendo una extraordinaria tarea, titánica tarea. Yo me quito el sombrero por la CNMV, que es el que tiene casi toda la labor, y por el Banco de España, que está colaborando en el tema del dinero, y por los supervisores europeos, EBA y ESMA. Creo que nos faltan muchas cosas todavía y, por lo tanto, creo que hay que ir con tiento, pero hay que ir abriéndolo. Es decir, que tenemos que darnos cuenta que esto viene muy deprisa y el tema de la inteligencia artificial te desborda. Llega un momento en que ya puede que ni podamos controlarlo, ¿no? Y entonces Totalmente. hay que adentrarse deprisa y estar preparado para los cambios, ¿no? Y esto implica aceptar un cambio, no sé si paradigma, pero sí de los principios básicos que han venido hasta ahora. Y la gente se tiene que adaptar. Quienes están en los mercados financieros actualmente tienen que plantearse, como lo que ha hecho Bolsas y Mercados de España, que es coger a Iberclear y comprar un mercado nuevo, porque hay un cambio radical ahí. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué hace Bolsas y Mercados de España? ¿Por qué no pide un proyecto? Porque lo va a comprar directamente, luego ha venido y ha comprado el paquete significativo de control. Ya está. Y entonces ya tiene un mercado. Pues el resto, ¿no? Quienes operan los mercados tienen que estar preparados para esa adaptación, porque es posible que luego venga muy deprisa. De hecho, lo de los agentes autónomos de inteligencia artificial está llegando como un tsunami. Totalmente. Pues Y entonces, Alfredo claro, Muñoz, esto oye, es un cambio muchísimas radical, Javier. gracias, como siempre. Ya sé que contigo necesitamos horas y horas, pero bueno, hoy no lo hemos hecho mal, no te puedes quejar, No, 35 no, minutos muy agradecido del tiempo, y con Javier. temas un poco distintos, con lo cual, desde aquí, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Pues bueno, aquí lo habéis tenido, ya sabéis que en conversaciones con líderes hacemos justo esto, ¿no? Buscar esas tendencias, buscar a esas personas que nos aportan ese valor, con lo cual os veo aquí dentro de Toro, la plataforma, donde sabes que la formación, como hemos dicho, es clave para movernos en estos mercados también tokenizados. Hasta la próxima.